Una mansión envuelta en secretos, un coche negro que aparece como una sombra del pasado, y una traición que lo cambia todo. Aurora, atrapada en una red de mentiras, descubre que su esposo ha estado ocultando mucho más que un simple error. En medio del caos, cada segundo cuenta. Los Montenegro están al borde de perderlo todo, mientras las verdades más oscuras salen a la luz. Por favor, suscríbete para ayudarme a seguir creciendo y para no perderte ninguna de las historias emocionantes que preparo especialmente para ti. Delfina siempre había sido una mujer discreta. Llevaba más de 20 años sirviendo en la casa de los Montenegro, y en todo ese tiempo, había visto de todo. Pero si algo había aprendido, era a no hablar de más. Sabía que en ese mundo de lujo y apariencias, el silencio valía más que una joya. Sin embargo, esa mañana algo la inquietaba. El aire en la mansión se sentía pesado, casi como si algo estuviera a punto de suceder. Don Ernesto, el jefe de la casa, estaba sentado en su despacho, revisando unos documentos importantes. Era un hombre de mirada dura, siempre preocupado por sus negocios, más que por su propia familia. Delfina lo observó desde la puerta mientras limpiaba con un trapo el polvo de los muebles. Algo en él había cambiado en las últimas semanas. El cansancio en su rostro y la forma en que pasaba sus dedos por el cabello gris delataban una preocupación que intentaba ocultar. «Delfina, ¿puedes traerme un café?», le dijo don Ernesto sin levantar la vista de los papeles. «Claro», respondió ella, mientras se dirigía a la cocina. Preparó el café con el mismo cuidado de siempre, pero esta vez, sus pensamientos estaban distraídos. En su trayecto de regreso al despacho, Delfina se detuvo un momento en el pasillo. Miró a través de las enormes ventanas de la mansión. Afuera, el jardín impecablemente cuidado contrastaba con el caos que sentía por dentro. Algo no estaba bien. No sabía exactamente qué, pero su intuición, la misma que la había salvado en más de una ocasión, le decía que debía hacer algo. Al llegar al despacho, dejó el café en la mesa de don Ernesto. El aroma a café recién hecho llenó la habitación, pero el hombre parecía ajeno a todo. «Señor, disculpe que me entrometa, pero», dijo Delfina, insegura de si debía continuar. Don Ernesto levantó la mirada, visiblemente sorprendido. Delfina rara vez hablaba más allá de lo necesario. «¿Qué pasa, Delfina?», preguntó, con un tono más curioso que molesto. «No sé cómo decirlo, pero quizás sería mejor que no viajara con la señora esta vez», dijo, midiendo cada palabra. El silencio que siguió fue incómodo. Delfina sintió que había cometido un error al hablar, pero algo dentro de ella la empujaba a insistir. «¿Qué estás insinuando?», dijo don Ernesto, dejando de lado los papeles y fijando la mirada en ella. «Es solo un presentimiento. Algo no está bien, no puedo explicarlo. Pero si fuera usted, no viajaría con la señora Aurora esta vez». Don Ernesto entrecerró los ojos. Era un hombre racional, acostumbrado a tomar decisiones basadas en datos, no en corazonadas. Sin embargo, había algo en el tono de Delfina que lo hizo detenerse a pensar. «Delfina, llevo trabajando en mis negocios más de 30 años. ¿Por qué debería hacerle caso a un presentimiento?», preguntó con una leve sonrisa sarcástica, intentando desviar la incomodidad. Delfina bajó la mirada, arrepentida de haberse atrevido a decir algo, pero no podía retractarse ahora. «Solo quería advertirle, algo me dice que ese viaje no será como nosotros». El silencio se instaló de nuevo. Don Ernesto tomó un sorbo de su café, reflexionando en silencio. Finalmente, sin decir una palabra más, hizo un gesto con la mano, indicándole a Delfina que podía retirarse. Ella lo hizo sin protestar, pero la sensación de incomodidad la acompañaba. Sabía que su vida dependía de no interferir en los asuntos de los Montenegro, pero no pudo contenerse esta vez. Horas después, la mansión estaba sumida en un silencio extraño. Don Ernesto seguía en su despacho, pero algo lo perturbaba. El consejo de Delfina resonaba en su mente, aunque no quisiera admitirlo. Al caer la noche, mientras Delfina cerraba las cortinas de la sala principal, escuchó un sonido inusual. Al asomarse por una de las ventanas, vio un coche de lujo, una reliquia de pintura impecable, estacionado frente a la casa. Un auto negro, reluciente, con las luces apagadas. Lo observó durante unos segundos, esperando ver si alguien salía del vehículo, pero nadie lo hizo. Delfina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El coche no era de la familia, y mucho menos de algún conocido. Permaneció inmóvil,
observando desde la ventana, intentando no hacer ruido. En ese momento, algo le quedó claro: ese coche no estaba ahí por casualidad. Al día siguiente, la casa de los Montenegro despertó en un ambiente de tensión palpable. Delfina trató de seguir con sus tareas diarias, pero no podía dejar de pensar en el coche negro que había visto la noche anterior. Era como si esa aparición hubiera puesto a todos en un estado de alerta silenciosa. Ni don Ernesto ni Aurora mencionaron el coche, pero Delfina sabía que algo no estaba bien. Don Ernesto, por su parte, pasó la mayor parte de la mañana encerrado en su despacho, con el ceño fruncido. Las palabras de Delfina seguían retumbando en su cabeza. Él no era un hombre que tomara decisiones basadas en presentimientos, pero algo en el tono de su criada lo había inquietado profundamente. Tenía que admitir que había algo extraño en el viaje que había planeado con Aurora. A última hora, muchos detalles comenzaron a cambiar, y el destino final parecía envolverlos en una niebla de incertidumbre. Aurora, en cambio, se mostraba cada vez más frustrada. Había estado planeando este viaje durante meses, una escapada que consideraba necesaria para reconectar con su esposo. La relación entre ambos estaba lejos de ser lo que era antes. Las largas ausencias de don Ernesto, sumadas a su actitud cada vez más reservada, habían creado un abismo entre ellos, y Aurora veía este viaje como una oportunidad para salvar lo que quedaba de su matrimonio. Pero todo parecía estar desmoronándose. Después del desayuno, Aurora entró en el despacho de su esposo, decidida a hablar. Don Ernesto levantó la vista de sus documentos y la miró en silencio, sabiendo que la conversación que estaban a punto de tener no sería fácil. «Ernesto, necesito saber qué está pasando», dijo ella, tratando de sonar calmada, aunque la tensión en su voz era evidente. «¿Por qué has cancelado el viaje?» Don Ernesto tomó aire y decidió no mencionar el consejo de Delfina. No quería que Aurora pensara que estaba tomando decisiones basadas en supersticiones o en un simple presentimiento. «Las cosas en la empresa están complicadas en este momento. No es el mejor momento para irnos de viaje», respondió él, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Aurora cruzó los brazos y lo miró fijamente. Sabía que había más detrás de esa excusa. Siempre hay algo, siempre es el trabajo, siempre es la empresa. «Cuando te vas a dar cuenta de que lo que estamos perdiendo es más importante que todo eso», replicó ella, su voz subiendo de tono. Don Ernesto suspiró, agotado por la situación. En el fondo, sabía que Aurora tenía razón, pero había algo más que lo retenía. Algo que ni siquiera podía explicar. «Lo haremos en otro momento. No es el fin del mundo», dijo él, tratando de calmar las aguas. «Para ti tal vez no lo sea, pero para mí». Ella se detuvo, sintiendo que estaba al borde de las lágrimas. No quería mostrar debilidad, no frente a él. Sin decir nada más, se dio la vuelta y salió del despacho, cerrando la puerta con fuerza. Delfina, que estaba en el pasillo, escuchó todo. Sabía que la tensión entre don Ernesto y Aurora no era nueva, pero esta vez sentía que algo diferente estaba en juego. Y entonces, como si fuera una señal, el sonido de un motor la sobresaltó. Se asomó por una ventana cercana. Para su sorpresa, el coche negro seguía ahí, estacionado frente a la casa. Nadie había salido ni entrado en él desde la noche anterior, y sin embargo, ahí estaba, como una sombra vigilante. Delfina se apresuró a ir a la cocina, intentando concentrarse en sus quehaceres, pero su mente no dejaba de divagar. ¿Quién habría dejado ese coche allí? ¿Y por qué justo después de que ella le advirtiera a don Ernesto sobre el viaje? Horas después, don Ernesto salió del despacho y decidió dar una vuelta por el jardín para despejarse. Desde allí, podía ver el coche negro con claridad. Era un vehículo caro, lujoso, del tipo que pocas personas en la ciudad podían permitirse. Sin embargo, no reconocía el modelo, ni mucho menos a quién podía pertenecerle. Intrigado, caminó lentamente hacia el coche. No había placas visibles, y las ventanas estaban tintadas, lo que impedía ver el interior. Tocó la manija de la puerta, pero estaba cerrada. Algo en ese coche lo hacía sentirse incómodo, como si hubiera sido colocado ahí con un propósito. De repente, un escalofrío recorrió su espalda. Giró sobre sus talones y se alejó, sabiendo que, aunque no entendiera lo que estaba sucediendo, ese coche era una señal. Delfina tenía razón, algo oscuro estaba por venir, y él no estaba preparado para enfrentarlo. Al caer la tarde, don Ernesto tomó una decisión que cambiaría el curso de los próximos días.
Se acercó a Delfina mientras ella terminaba de arreglar la sala. Delfina, mañana iré a la empresa para resolver algunos asuntos, dijo, con la mirada seria. No vamos a viajar, pero quiero que te asegures de que Aurora no se entere de mis movimientos. Delfina asintió, entendiendo perfectamente lo que le pedía. Sabía que ese coche era solo el principio, pero aún no podía imaginar cuán profundo llegaría el caos que estaba por desatarse. El día siguiente comenzó como cualquier otro, pero en la casa de los Montenegro, las cosas estaban lejos de ser normales. Aurora se había levantado temprano, con el mismo peso en el pecho que sentía desde la noche anterior. No podía dejar de pensar en el repentino cambio de planes de Ernesto. Era como si hubiera algo más allá de los negocios, algo que él no quería compartir con ella. Esa sensación de ser una extraña en su propio matrimonio la carcomía por dentro. Delfina observaba con discreción los movimientos de Aurora mientras ella preparaba el desayuno. Sabía que la señora no se quedaría de brazos cruzados. Aurora siempre había sido una mujer determinada, y cuando algo no cuadraba, hacía lo necesario para encontrar respuestas. Después de desayunar en silencio, Aurora se dirigió al garaje. El coche negro seguía allí, inmóvil, como una sombra silenciosa. Esta vez, su curiosidad fue más fuerte que su prudencia. Algo en su interior le decía que debía investigar. Con el corazón acelerado, se acercó al coche y rodeó el vehículo, examinándolo detenidamente. Las ventanas tintadas no dejaban ver el interior, pero cuando miraste el parabrisas, notó algo extraño. Había una pequeña nota. Aurora la tomó, con las manos temblorosas, y la abrió. La nota contenía una serie de símbolos y números que no lograba descifrar. Era un código, pero ¿qué significaba? Aurora guardó la nota en su bolso, sabiendo que debía averiguar más sobre su contenido. Algo muy extraño estaba sucediendo, y tenía la sensación de que Ernesto estaba involucrado. Mientras Aurora regresaba a la casa, su mente estaba llena de preguntas. ¿De quién era ese coche? ¿Por qué estaba estacionado frente a su casa? Y, sobre todo, ¿por qué Ernesto parecía tan dispuesto a ocultarle cosas? Delfina, desde una esquina de la cocina, observaba con atención a Aurora. Podía notar la tensión en sus gestos, en la manera en que se movía rápidamente, como si estuviera buscando algo. Algo le decía que la señora había descubierto más de lo que debía. Pero Delfina sabía que no podía intervenir, al menos no todavía. El juego apenas había comenzado. Don Ernesto, por su parte, había salido temprano para evitar cualquier confrontación con Aurora. Su mente seguía llena de dudas, y aunque no quería admitirlo, algo en el aire le advertía que el coche negro era más que una simple coincidencia. Se dirigió a la oficina con la intención de resolver algunos asuntos, pero su mente estaba distraída. En la empresa, el ambiente también era tenso. Varios de sus socios habían comenzado a actuar de manera extraña en las últimas semanas, y los contratos que solían fluir con facilidad ahora estaban envueltos en retrasos e irregularidades. Don Ernesto intentaba concentrarse en los números y los negocios, pero la sensación de que algo más grande se estaba gestando era imposible de ignorar. Mientras tanto, Aurora decidió que era hora de hablar con alguien que pudiera ayudarla a descifrar el código de la nota. Sabía que Ernesto jamás le daría respuestas, pero ella no estaba dispuesta a quedarse en la oscuridad. Tomó su bolso y salió de la casa, con la nota cuidadosamente guardada. Sabía exactamente a quién acudir. Llegó al estudio de Samuel, un viejo amigo de la familia que trabajaba como profesor de criptografía en una universidad cercana. Samuel siempre había sido una persona confiable, alguien en quien Aurora podía confiar. Le explicó la situación de manera vaga, sin mencionar demasiados detalles, y le mostró la nota. ¿Puedes ayudarme a entender qué significa esto?, le preguntó Aurora, entregándole el papel con los símbolos. Samuel lo observó con atención, ajustando sus gafas mientras analizaba el contenido. Frunció el ceño y comenzó a hacer algunas anotaciones en un cuaderno. Este es un código complejo, no es algo común. Sin embargo, lo que puedo decirte es que estos números y símbolos parecen estar relacionados con una transacción financiera, pero no es algo que pueda descifrar en unos minutos. Necesitaré más tiempo, dijo Samuel. Aurora asintió, agradecida, pero también nerviosa. Si ese código estaba relacionado con dinero, significaba que las sospechas que tenía sobre Ernesto podrían ser ciertas. Pero lo que aún no entendía era qué papel jugaba Delfina en todo esto. La criada había sido extrañamente callada, pero siempre presente,
observando cada movimiento. De regreso en la mansión, Aurora decidió confrontar a Delfina. Sabía que si alguien más conocía los secretos de su esposo, sería ella. Pero cuando la encontró en la cocina, Delfina la recibió con la misma expresión imperturbable de siempre. «Delfina, quiero que me digas la verdad», dijo Aurora, su voz temblando levemente. «¿Qué sabes sobre ese coche?». Delfina la miró a los ojos, y por un momento, Aurora creyó ver un destello de duda. Pero rápidamente, la criada bajó la mirada. «No sé nada, solo hago mi trabajo», respondió con calma. Aurora sintió una punzada de frustración. Sabía que Delfina mentía, pero también sabía que no sería fácil hacerla hablar. A medida que las horas pasaban, la tensión en la casa crecía. La tarde cayó sobre la casa de los Montenegro con un silencio denso, casi opresivo. Delfina había terminado sus tareas y se encontraba en su cuarto, sentada al borde de la cama, mirando la pequeña ventana que daba al jardín. Afuera, las luces del coche negro titilaban bajo la tenue luz de las farolas, como si estuviera esperando algo o a alguien. Delfina apretaba entre sus manos un rosario que había pertenecido a su madre. Lo había traído consigo cuando llegó a la mansión hacía más de 20 años. En esos primeros días, la casa le parecía un lugar de ensueño. Grande, imponente, llena de promesas para una joven criada que apenas había conocido la pobreza. Pero con el tiempo, descubrió que los secretos y las sombras en ese lugar eran tan grandes como sus habitaciones. Recordaba claramente el día en que llegó Ramón. No lo conocía entonces, pero su presencia marcó un antes y un después. Ramón no era un simple empleado, era un hombre que, en su juventud, había trabajado para el padre de don Ernesto, manejando los negocios que no podían aparecer en los libros de contabilidad. Cuando el patriarca murió, Ramón desapareció, pero no sin dejar rastros. Delfina había sido testigo de algunos de esos rastros, aunque jamás había hablado de ellos. A veces, es mejor callar, pero ahora, la reaparición de ese coche negro la inquietaba. Ramón estaba de vuelta, y si él estaba aquí, significaba que lo que había quedado en el pasado estaba a punto de salir a la luz. Delfina sabía que las verdades enterradas no permanecen ocultas para siempre, y esa noche, sentía que el peso de sus decisiones pasadas la aplastaba más que nunca. Mientras tanto, en la ciudad, Aurora regresó de la universidad después de una breve visita a Samuel, para ver si había logrado descifrar algo más de la nota. El viaje en coche de regreso a la mansión le pareció interminable. Las calles estaban casi vacías, y las luces de los semáforos parpadeaban como advertencias. Algo estaba mal, lo sabía, pero lo que no entendía era cómo todo se había vuelto tan extraño tan rápido. ¿Era su matrimonio con Ernesto realmente lo que parecía? ¿Había estado ciega todo este tiempo? Al llegar a la casa, notó que el coche negro seguía allí. Sus luces parpadeaban, pero no había rastro de que alguien lo hubiera movido. Aurora estacionó su propio coche y se quedó sentada un momento, mirando el vehículo. Sentía la adrenalina recorriendo su cuerpo. Decidida, salió del coche y caminó directamente hacia la puerta principal. Delfina estaba allí, esperándola, como si supiera que la señora llegaría en ese momento. Aurora sintió una mezcla de frustración y compasión hacia la criada. Sabía que Delfina era una mujer reservada, pero algo en su actitud le decía que no podía confiar en ella completamente. «Delfina, quiero hablar contigo ahora mismo», dijo Aurora en cuanto entró a la casa, su voz firme y decidida. Delfina la miró en silencio, asintiendo ligeramente. Ambas caminaron hacia la sala de estar, donde el ambiente estaba cargado de tensión. Aurora se sentó en el sillón, mientras Delfina permanecía de pie, observando atentamente. «No puedes seguir callando, sé que tú sabes algo, lo noto en la forma en que me miras. Ese coche, esa nota, todo está conectado, y tú sabes más de lo que me dices», insistió Aurora, intentando mantener la calma. Delfina bajó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, dudó de su decisión de guardar silencio. Sabía que si revelaba lo que sabía, las cosas jamás serían las mismas para los Montenegro, ni para ella. «Señora Aurora, hay cosas que es mejor no saber. Cosas que el pasado dejó atrás y que deberían quedarse ahí», murmuró Delfina, con una voz cargada de pesar. Aurora se levantó del sillón, visiblemente frustrada. Se acercó a Delfina, buscando su mirada. «No, eso no es una opción para mí. Necesito saber qué está pasando», dijo Aurora,
sintiendo que el control de su vida se le escapaba cada vez más rápido. Delfina tomó aire profundamente, consciente de que ya no podía seguir ocultando la verdad. Lo que estaba a punto de contar no solo cambiaría la vida de Aurora, sino también la de don Ernesto. Y aunque sabía que al abrir esa puerta no habría vuelta atrás, decidió hablar. Hace muchos años, cuando el padre de don Ernesto aún vivía, hubo un hombre que trabajaba para la familia, Ramón. Él se encargaba de los negocios más delicados, esos de los que nadie habla. Pero una noche, las cosas se salieron de control. Ramón estaba involucrado en algo más grande de lo que se suponía, y hubo un accidente, un hombre murió, y la familia Montenegro lo encubrió todo. Yo lo supe porque escuché las conversaciones en esta misma casa. La voz de Delfina temblaba, pero continuó. Después de aquello, Ramón desapareció. Todos creían que se había marchado para siempre, pero no fue así. Él siempre estuvo esperando el momento para volver. Y ese coche, algo me dice que le pertenece. Está aquí porque ha vuelto a cobrar lo que se le debe. Aurora se quedó paralizada, sintiendo que el aire de la sala se volvía irrespirable. El peso de lo que Delfina acababa de revelar era abrumador. No solo significaba que Ernesto había estado involucrado en algo turbio, sino que su vida, tal como la conocía, estaba construida sobre una mentira. ¿Y qué es lo que Ramón quiere ahora?, preguntó Aurora, apenas encontrando fuerzas para hablar. No lo sé, pero si está aquí, no es por algo bueno. Y si don Ernesto no le da lo que quiere, no sé lo que pueda pasar, respondió Delfina, temiendo por el futuro de la familia. Aurora sintió que sus piernas flaqueaban. De repente, todo tenía sentido, la distancia de Ernesto, el viaje cancelado, la presencia del coche. Ramón había vuelto, y con él, un pasado del que no se podía escapar. La revelación de Delfina se quedó suspendida en el aire como una niebla densa, envolviendo a Aurora en una mezcla de incredulidad y terror. Apenas podía procesar lo que acababa de escuchar. Ramón, un hombre del que nunca había oído hablar, estaba de vuelta para cobrar una deuda que nadie mencionaba. Y su marido, don Ernesto, había estado ocultando todo este tiempo un pasado oscuro que ahora amenazaba con destruirlo todo. Aurora se retiró lentamente de la sala, con la mente nublada y el corazón acelerado. Subió las escaleras hacia su habitación, sus pasos resonando en la casa vacía. Cerró la puerta detrás de ella y se dejó caer sobre la cama. Por primera vez en años, sintió que no conocía al hombre con el que se había casado. Todas esas cenas formales, los viajes de negocios, las conversaciones superficiales, todo había sido una mentira. ¿Quién era realmente don Ernesto? Pasaron las horas, y Aurora se sumergió en pensamientos oscuros, buscando sentido en medio del caos. Finalmente, decidió que necesitaba respuestas, y no las obtendría si no tomaba acción. Se levantó de la cama con determinación, revisando los cajones del escritorio de su marido, comenzó a buscar cualquier cosa que le ayudara a entender mejor la situación. Sabía que Ernesto guardaba muchos secretos, pero no imaginaba hasta qué punto. Después de varios minutos de búsqueda infructuosa, sus manos tropezaron con una carpeta de cuero envejecido, oculta debajo de una pila de papeles. Al abrirla, encontró varios documentos financieros y cartas que parecían tener años de antigüedad. Sin embargo, lo que realmente llamó su atención fue una fotografía descolorida. En la imagen, Ernesto, mucho más joven, aparecía junto a un hombre que ella no reconocía, pero que tenía un aire inquietante. Y allí, en el fondo de la imagen, se veía el coche negro. Aurora supo en ese instante que ese hombre era Ramón. Con la fotografía en la mano, Aurora se sentó en el escritorio, atando cabos. Había una historia más profunda detrás de ese hombre, y Ernesto había hecho lo imposible por mantenerla oculta. Pero ahora, los fantasmas del pasado estaban regresando, y ella estaba atrapada en medio de todo. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió suavemente, y don Ernesto entró. Parecía cansado, agotado por las preocupaciones que lo habían estado consumiendo desde hacía días. Sin embargo, cuando vio la fotografía en las manos de Aurora, su expresión cambió por completo. El color desapareció de su rostro, y su mirada se endureció. ¿Dónde encontraste eso?, preguntó Ernesto, su voz apenas un susurro, pero cargada de tensión. Aurora lo miró a los ojos, con una mezcla de dolor y rabia. ¿Por qué me mentiste?, preguntó ella, sosteniendo la fotografía con más fuerza. ¿Quién es este hombre? ¿Qué está pasando? No puedes seguir ocultándome la verdad.
Don Ernesto se quedó en silencio por un momento, como si estuviera buscando las palabras correctas. Finalmente, suspiró profundamente y se sentó en la orilla de la cama. Parecía más vulnerable de lo que Aurora lo había visto en años. Ese hombre es Ramón, admitió finalmente. Hace muchos años, él trabajaba para mi padre. Se ocupaba de ciertos asuntos que no podían manejarse de manera oficial. Fue útil durante un tiempo, pero las cosas se salieron de control. Hubo un accidente, un hombre murió. Ramón desapareció, y yo hice todo lo que pude para encubrirlo. Pensé que había desaparecido para siempre. Aurora sintió una punzada de traición en el pecho. El hombre con el que había compartido su vida había estado involucrado en algo oscuro, algo que ella nunca imaginó. Y ahora ese pasado los estaba alcanzando. ¿Y ahora qué quiere?, preguntó Aurora, su voz llena de incredulidad. No lo sé, dijo Ernesto, con una expresión que no mostraba seguridad. Supongo que quiere dinero, o quizá algo más. Pero si está aquí, es porque no se ha olvidado de lo que pasó. Aurora no podía creer lo que estaba oyendo. Toda su vida, todo lo que ella había creído sobre su matrimonio, parecía desmoronarse ante sus ojos. ¿Y pensabas no decirme nada?, exclamó Aurora, levantándose de golpe. ¿Pensabas dejarme en la oscuridad mientras ese hombre acechaba nuestra casa? Don Ernesto la miró, pero no pudo responder. Sabía que había cometido un error, pero el miedo y la vergüenza lo habían paralizado. Desde que Ramón apareció en su vida de nuevo, había tratado de mantener todo bajo control, pero la situación ya estaba fuera de sus manos. Lo siento, dijo, con voz quebrada. Creí que podía manejarlo, pero ahora entiendo que es más grande de lo que imaginaba. Aurora lo miró, sintiendo que el hombre frente a ella ya no era el mismo. Su mundo se había desmoronado, y ahora debía tomar una decisión. No podía quedarse de brazos cruzados mientras el peligro acechaba su hogar. Voy a hablar con él, dijo de repente Aurora, con una determinación que sorprendió a Ernesto. ¿Hablar con él? No, no puedes hacer eso, replicó don Ernesto, alarmado. Es peligroso, no sabes de lo que es capaz. Y tú sí, dijo Aurora, con una fría ironía. Alguien tiene que hacer algo, y claramente no va a ser tú. Si Ramón está aquí para cobrar una deuda, entonces debemos resolverlo de una vez por todas. Don Ernesto intentó protestar, pero sabía que no podía detener a Aurora. Ella estaba decidida, y él ya había perdido la confianza de su esposa. Lo que sucedería a continuación estaba fuera de su control, y eso lo aterraba. Aurora no perdió el tiempo. Después de su confrontación con Ernesto, salió de la habitación con la decisión firme de enfrentarse a Ramón. No podía soportar la idea de seguir viviendo con mentiras y secretos. Era hora de tomar el control, de averiguar exactamente qué estaba ocurriendo y de ponerle fin a la incertidumbre que la estaba consumiendo. Mientras caminaba hacia la puerta principal, Delfina apareció en el pasillo, silenciosa como siempre, pero con una mirada que transmitía más de lo que sus palabras jamás harían. Aurora se detuvo un instante, enfrentándose a la criada. Voy a hablar con Ramón, dijo Aurora, con una firmeza que no admitía dudas. Delfina no respondió de inmediato. Bajó la mirada, y cuando volvió a alzarla, sus ojos reflejaban algo que Aurora no supo descifrar del todo. Señora, tenga cuidado. Ramón no es un hombre que se pueda enfrentar fácilmente, advirtió Delfina, su voz más baja de lo normal. Yo ya lo vi actuar antes, y sé lo que es capaz de hacer. Aurora sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que no sería fácil, pero ahora estaba más decidida que nunca. No me queda otra opción. Ya he vivido demasiado tiempo en la oscuridad, respondió Aurora, antes de salir de la mansión. El coche negro seguía ahí, estacionado frente a la casa, como si hubiera estado esperándola todo ese tiempo. Aurora se acercó lentamente, sintiendo como el corazón le latía con fuerza en el pecho. Esta vez, no intentó abrir la puerta. Simplemente esperó. Sabía que Ramón la estaba observando, aunque no podía verlo. Los segundos se hicieron eternos, pero finalmente, la puerta del coche se abrió, y de él salió un hombre alto, con el rostro marcado por los años y el peso de los pecados pasados. Ramón no era un extraño para ella, no después de lo que había descubierto en las fotografías. Sin embargo, verlo en persona la estremeció. Su presencia era imponente, intimidante. Tenía el aire de alguien que siempre conseguía lo que quería, sin importar el costo. Aurora lo miró,
enfrentándose a la duda que la había perseguido desde el momento en que apareció el coche. Ramón no había estado en el coche todo el tiempo que había estado estacionado allí. Lo supo en cuanto lo vio. Ramón había manejado la situación desde las sombras, dejando que la mera presencia de su vehículo hiciera el trabajo de sembrar la inquietud. ¿Dónde has estado todo este tiempo?, preguntó Aurora, con un tono que denotaba su mezcla de curiosidad y desafío. ¿Nos has estado espiando desde lejos mientras dejabas ese coche aquí, como una amenaza? Ramón sonrió con frialdad. Digamos que no es necesario estar presente para controlar la situación. Dejo que el miedo haga su trabajo, respondió, admitiendo que el coche negro había sido más que una simple advertencia física, era un símbolo del poder que aún ejercía sobre la familia. Aurora se mantuvo firme. He venido a saber la verdad, dijo Aurora, manteniendo la mirada firme en él. Ya no quiero más mentiras. Quiero saber qué pasó realmente y qué es lo que quieres. Ramón asintió, como si hubiera estado esperando esa pregunta desde hacía mucho tiempo. Se cruzó de brazos y la miró con intensidad, como evaluándola. Tu esposo, don Ernesto, no te ha contado todo, ¿verdad? Comenzó, su voz áspera. Hace muchos años, él y su padre hicieron un trato conmigo. Les ayudé a deshacerse de un problema, un hombre que les estorbaba. Pero cuando las cosas se complicaron, me dejaron a mí para que cargara con todo. Me obligaron a desaparecer. Aurora tragó saliva, sintiendo el peso de cada palabra. Sabía que Ernesto le había ocultado muchas cosas, pero escuchar la versión de Ramón hacía que todo sonara aún peor de lo que había imaginado. ¿Y qué es lo que quieres ahora?, preguntó, tratando de mantener la calma. ¿Dinero? ¿Venganza? Ramón soltó una risa seca. El dinero no es suficiente esta vez. Quiero justicia. Quiero que Ernesto pague por lo que hizo, dijo Ramón, sus ojos brillando con una mezcla de rabia contenida y determinación. Aurora se estremeció. Sabía que Ernesto había cometido errores, pero no podía permitir que Ramón destruyera su vida. Sin embargo, también sabía que debía manejar esta situación con cuidado. Ramón no era un hombre fácil de manipular, y cualquier paso en falso podría llevarlos a una tragedia. No puedes hacerle daño, dijo Aurora, con la voz temblorosa pero firme. Si realmente quieres justicia, debe haber otra manera. Ramón la miró fijamente, como si estuviera considerando sus palabras. Finalmente, suspiró, cruzando los brazos. No he venido para negociar, pero estoy dispuesto a escuchar lo que tienes que decir. Sabes tanto como yo que don Ernesto no es el hombre inocente que crees. ¿Estás segura de querer defenderlo? Esa pregunta la golpeó con fuerza. ¿Estaba dispuesta a defender a Ernesto, sabiendo todo lo que había hecho? Su matrimonio, su vida, todo lo que ella había creído que conocía estaba basado en una mentira. Pero, al mismo tiempo, no podía simplemente dejar que todo se desmoronara sin luchar. No lo estoy defendiendo, respondió Aurora, con la voz quebrada. Solo estoy pidiendo tiempo. Si lo que quieres es justicia, déjame encontrar una manera de hacerlo sin violencia. Déjame hablar con él, resolver esto de una manera que no destruya nuestras vidas. Ramón la miró en silencio por unos segundos que parecieron eternos. Finalmente, asintió, aunque sus ojos seguían llenos de sospecha. Tienes 48 horas, dijo Ramón, con voz fría. Si para entonces no tengo lo que quiero, te aseguro que no habrá más oportunidades. Sin decir nada más, Ramón volvió a entrar en el coche y cerró la puerta. El coche negro se encendió y se alejó lentamente de la casa, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Aurora se quedó inmóvil, observando cómo el vehículo desaparecía de su vista. Su corazón latía con fuerza, y aunque había logrado ganar algo de tiempo, sabía que las próximas 48 horas serían cruciales. No solo para ella, sino para todos los que vivían bajo el techo de los Montenegro. Regresó a la mansión, agotada emocionalmente. Al entrar, vio a Delfina de pie junto a la ventana, observando el jardín, como si hubiera estado esperando su regreso. Cuando Aurora la miró, Delfina asintió ligeramente, sabiendo que la situación había llegado a un punto de no retorno. Aurora subió las escaleras, dirigiéndose a la habitación donde Ernesto la esperaba. Él la miró, visiblemente nervioso, pero ella no dijo nada. No podía, no aún. Se sentó en el borde de la cama, sintiendo el peso de lo que acababa de prometer. Tenía 48 horas para salvar su matrimonio, su vida, y todo lo que alguna vez había creído real.
Aurora pasó la noche en vela, incapaz de encontrar la calma que necesitaba. Las palabras de Ramón seguían retumbando en su cabeza. Tienes 48 horas. Ese plazo no solo pesaba sobre su esposo, sino también sobre ella misma. Tenía que hacer algo, pero cada opción parecía llevarla a un callejón sin salida. Ernesto dormía profundamente, agotado por la confrontación del día anterior, pero Aurora no podía dejar de mirarlo, preguntándose cómo había sido capaz de ocultarle tanto durante todos estos años. Con las primeras luces del amanecer, Aurora decidió que ya no podía esperar más. Tenía que enfrentarse a Ernesto de nuevo, pero esta vez no sería una simple discusión. Esta vez necesitaba respuestas claras y una solución definitiva. Se levantó de la cama con cuidado para no despertarlo y se dirigió al balcón. El aire frío de la mañana le golpeó el rostro, ayudándola a despejarse. Necesitaba pensar con claridad. Sabía que Ernesto estaba atrapado en una red de sus propios errores, pero también sabía que Ramón no se detendría. Aurora no podía permitirse quedarse de brazos cruzados mientras la vida que conocía se desmoronaba. Regresó al interior de la habitación, decidida a hacer que Ernesto hablara. Minutos más tarde, cuando Ernesto finalmente se despertó, encontró a Aurora sentada en una silla frente a la cama, mirándolo con una expresión que él nunca antes había visto. Era una mezcla de determinación y desesperación, como si todo lo que ella creía haber conocido estuviera a punto de derrumbarse. «Tienes que decirme la verdad», comenzó Aurora, su voz firme pero cargada de emoción. «Ramón me dio 48 horas para que le entreguemos lo que quiere. Ya no hay más tiempo para mentiras». Ernesto se incorporó lentamente, con el rostro aún marcado por el cansancio. Sabía que no podía seguir ocultándole la verdad. La situación había llegado a un punto crítico, y Aurora tenía derecho a saberlo todo. «Está bien», dijo finalmente, con un tono de derrota. «Te contaré lo que realmente pasó». Aurora se mantuvo en silencio, esperando la confesión. Sabía que lo que estaba por escuchar no sería fácil de digerir. «Hace años, cuando mi padre estaba enfermo, empezamos a tener problemas con algunos contratos. Negocios que se manejaban en la sombra, donde todo era posible, siempre que el dinero estuviera de por medio. Ramón era el encargado de todo eso. Pero un día, algo cambió. Ramón comenzó a mover más dinero del que debía, haciendo tratos a espaldas de mi padre, usándonos como fachada. Creí que lo tenía bajo control, pero la verdad es que Ramón ya había tejido una red a nuestras espaldas». Aurora frunció el ceño. Esto era nuevo, no era solo un asesinato encubierto, había mucho más en juego de lo que ella había imaginado. «Ramón no solo trabajaba para nosotros», continuó, su voz temblando levemente. «También movía dinero para otros, gente peligrosa. Cuando mi padre murió, Ramón me chantajeó. Me dijo que si no lo ayudaba a cubrir todo lo que había hecho, iba a destruirnos. Fue entonces cuando ocurrió la muerte del hombre que mencioné. Él no fue un accidente. Ramón lo mató porque sabía demasiado, y yo no ayudé a esconderlo». El silencio en la habitación se volvió sofocante. Aurora sintió que le faltaba el aire. Esto era mucho peor de lo que había imaginado. No solo Ernesto había sido cómplice, sino que había ayudado activamente a proteger a Ramón. «¿Y qué hiciste después?», preguntó Aurora, su voz apenas un susurro. «Me quedé callado, sabía que si hablaba, no solo Ramón caería. Yo también, y tú nunca habrías podido soportarlo. Así que hice lo que pensé que era mejor en ese momento, fingí que todo había terminado, y traté de mantener a Ramón alejado. Pero él siempre ha tenido el control. Y ahora lo quiere todo». Aurora se levantó de la silla, incapaz de quedarse quieta. Caminó por la habitación, tratando de procesar lo que Ernesto acababa de decirle. «Entonces, todo este tiempo», murmuró, como si estuviera hablando consigo misma. «Todo este tiempo has vivido con esto. Y me lo ocultaste». Ernesto bajó la mirada, incapaz de enfrentarse a la furia contenida de su esposa. Sabía que lo había traicionado de la peor manera posible. «Lo hice por ti, por nosotros», dijo él, en un último intento desesperado por justificarse. Sabía que no podría soportar la verdad. Aurora se giró, enfrentándolo de nuevo, esta vez con lágrimas de rabia en los ojos. «Esto nunca fue por mí, lo hiciste por ti mismo, por tu maldita reputación y tu cobardía. Y ahora, estamos al borde de perderlo todo». Ernesto no respondió. Sabía que Aurora tenía razón. Había tomado decisiones egoístas,
y ahora todo estaba saliendo a la luz. Pero ahora vamos a enfrentarlo, dijo Aurora, su voz más firme de lo que esperaba. Si Ramón quiere justicia, la tendrá, pero no será en sus términos. Vamos a hacerlo nosotros. Tú vas a confesar todo, y no será Ramón quien tenga el control. Ernesto la miró con los ojos llenos de cansancio, pero también con algo parecido a la aceptación. Sabía que Aurora tenía razón. La única manera de salir de esto era enfrentarse al pasado, sin más mentiras. Está bien, dijo finalmente, con voz quebrada. Lo haré, contaré la verdad, aunque eso signifique perderlo todo. Aurora asintió, sabiendo que, aunque el camino sería duro, al menos habían decidido enfrentarlo juntos. El día siguiente amaneció gris y cargado de tensión. Las nubes cubrían el cielo como una manta espesa, presagiando una tormenta. Aurora y Ernesto sabían que el momento había llegado. La confesión pública no sería fácil, pero ambos estaban preparados para enfrentarse a las consecuencias. Sin embargo, había algo que aún debían resolver antes. Aurora no había dormido en toda la noche, su mente ocupada planeando cómo manejar la confrontación final. Aunque Ernesto había decidido hacer lo correcto, sabía que Ramón no aceptaría una confesión como una solución inmediata. Él quería poder, control, y no se iría sin dar pelea. A las 11 de la mañana, mientras los dos tomaban un café en silencio, el teléfono de la casa sonó. Aurora lo tomó, esperando lo inevitable. «Estoy afuera», dijo la voz grave de Ramón al otro lado de la línea. «Tienen 5 minutos». Aurora colgó el teléfono, sintiendo que el peso del momento caía sobre sus hombros. «Es hora», dijo ella, mirándolo a los ojos. Ernesto asintió, pero estaba pálido, como si las últimas fuerzas lo estuvieran abandonando. Sabía que, una vez que cruzaran esa puerta, no habría marcha atrás. Salieron de la casa juntos, el frío aire de la mañana golpeándolos en el rostro. Allí, estacionado en el mismo lugar donde había estado durante días, estaba el coche negro. Ramón se apoyaba contra él, su figura alta y oscura contrastando con la luz tenue del día. Delfina, desde una ventana, observaba en silencio, con una expresión de profunda preocupación en su rostro. Sabía que lo que estaba por suceder podría cambiarlo todo para siempre. «Espero que tengan una buena respuesta», dijo Ramón, cruzándose de brazos mientras los observaba acercarse. Aurora fue la primera en hablar. No tenía miedo, no después de todo lo que había descubierto y soportado. Miró directamente a los ojos de Ramón, decidida a no dejarse intimidar. «Vamos a confesar todo», dijo, con una frialdad calculada. «Ernesto va a hacer pública la verdad. Todo lo que hicisteis juntos, el asesinato y el encubrimiento. No puedes controlarnos más, la verdad saldrá a la luz, y lo harás a nuestra manera». Ramón la miró con una mezcla de sorpresa y desprecio. No esperaba que Aurora fuera tan directa. Siempre la había visto como una mujer dócil, manipulada por su esposo, pero claramente había subestimado su fuerza. «¿Crees que con una confesión van a salvarse?», respondió Ramón con una sonrisa torcida. «No entiendes en qué estás metida. Esto no es solo sobre el dinero o la reputación, esto es sobre poder. Y una confesión no me va a quitar el control que he esperado por años». Aurora respiró hondo, manteniendo la calma. Sabía que Ramón no cedería fácilmente, pero tenía una carta bajo la manga. Había pasado la última noche contactando a Samuel, quien, después de varias horas de trabajo, había descifrado completamente el código de la nota que Aurora había encontrado en el coche. El mensaje oculto revelaba algo que podría cambiar el curso de la situación. «Sabemos que no es solo sobre el poder», dijo, sacando una copia de la nota descifrada de su bolso. «Sabemos que tú también estás implicado en más que un simple asesinato. Este código revela transacciones ilegales, nombres de personas involucradas, incluso cuentas en el extranjero. Si hacemos pública esta información, no solo caerá Ernesto. Tú también caerás, y lo sabes». El rostro de Ramón cambió instantáneamente. Él nunca imaginó que Aurora sería capaz de descifrar la nota que había dejado allí a propósito para intimidar a la familia. El control que había mantenido durante todo ese tiempo se desmoronó. Dio un paso hacia Aurora, furioso. «¿Qué has hecho?», gruñó, con una rabia contenida que casi lo hacía temblar. «No tienes idea de con quién estás jugando». «Créeme, lo sé», respondió Aurora, sin retroceder. «Tú te has pasado toda la vida jugando con la vida de otros, creyendo que podías manipularnos como piezas de ajedrez.
Pero ahora, es nuestro turno. Si tocas a Ernesto, si haces algo más, todo esto saldrá a la luz. Y no solo perderás lo que quieres, lo perderás todo. Ramón se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Sabía que Aurora tenía razón. Si esa información salía a la luz, no solo sería el fin para Ernesto, sino también para él. Todo lo que había planeado, todo lo que había trabajado para conseguir durante tantos años, se desmoronaría en un instante. Ernesto, quien había permanecido en silencio durante toda la confrontación, finalmente habló, con la voz quebrada pero firme. Lo hemos arruinado todo, pero no vamos a dejar que sigas destruyéndonos. Vamos a enfrentarnos a lo que hemos hecho. Y tú también deberías hacerlo. Ramón los miró con una mezcla de rabia y frustración. Durante años, había soñado con este momento, con la venganza perfecta. Pero ahora, todo estaba escapándose de sus manos. Tienen suerte, murmuró finalmente, su voz llena de resentimiento. Tienen suerte de que no quiera arriesgarme. Pero esto no ha terminado, siempre hay una próxima jugada. Sin decir más, Ramón se dio la vuelta y subió al coche. Aurora y Ernesto lo observaron mientras el vehículo arrancaba y desaparecía por la carretera. El silencio que dejó a su paso era casi ensordecedor. Aurora exhaló profundamente, sintiendo por primera vez en días que podía respirar con cierta libertad. No era el final perfecto, pero habían ganado tiempo. Ramón se había ido, al menos por ahora, y ellos tenían una oportunidad de reconstruir sus vidas. Sin embargo, sabía que el camino por delante sería largo y doloroso. Delfina salió de la casa, mirándolos con una mezcla de alivio y preocupación. ¿Están bien?, preguntó en voz baja. Lo estaremos, respondió Aurora, con una ligera sonrisa. Hemos sobrevivido a esto. Ahora solo queda enfrentarnos al resto. Esa tarde, Ernesto y Aurora se sentaron juntos en el despacho de la mansión, redactando la confesión que cambiaría sus vidas para siempre. Sabían que lo que estaban por hacer los destruiría públicamente, pero también sabían que era el único camino para liberarse de los fantasmas del pasado. Cuando finalmente enviaron la confesión a los medios, sintieron que una parte de ellos se desmoronaba. Pero al mismo tiempo, por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron algo parecido a la paz. El precio de la verdad era alto, pero ahora sabían que podrían enfrentarse al futuro con la cabeza en alto, sin el peso de las mentiras sobre sus hombros. Déjame un comentario diciendo qué te ha parecido este vídeo. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal.